El milagro de El Salvador se inspira en el milagro de Singapur. En algunos años, la gente hablará lo mismo de El Salvador y de Nayib Bukele. Esta es Singapur. Es el cuarto país más rico del mundo, conocido por su infraestructura y tecnología que sirven como modelo para todo el globo. Es el centro financiero del sudeste asiático y el país menos corrupto del mundo. La gente en Singapur es considerada entre las más educadas, saludables y productivas del mundo. Pero si retrocedemos unos años, en 1965, la isla estaba en una condición desesperada. Parecía que la pobreza, la violencia y la corrupción eran el destino de Singapur. Entonces, ¿cómo ocurrió una transformación tan significativa? ¿Cómo esta pequeña isla se convirtió en uno de los países más ricos y seguros para vivir? En este video, te contaremos la historia de la transformación de Singapur y cómo un hombre cambió el destino de todo un país. Su nombre era Lee Kuan Yew. Lee en 1955 fundó un partido político llamado Partido de Acción Popular y también logró ganar algunos escaños en las próximas elecciones locales en el mismo año. Pronto se hizo bastante famoso entre la gente y luego en 1950 se convirtió en el primer ministro de Malasia. Después de esta división, le enfrentó muchos desafíos. Tenía ante él a una comunidad sin identidad, sumergida en la pobreza, sin trabajo, sin educación y sin hogares donde vivir. Le estaba dispuesto a llegar a cualquier extremo para sacar a su gente de esta situación, sin importar lo duro que tuviera que ser. En primer lugar, los manifestantes, individuos violentos y consumidores de drogas recibieron severos castigos. Incluso aquellos que tiraban chicle eran castigados públicamente. Escuchar todo esto parece bastante duro, pero sorprendentemente, estas medidas estrictas comenzaron a dar resultados notables. Las tensiones políticas y étnicas comenzaron a disminuir. Le creía que mientras la gente fuera próspera, no les importaría nada más. Pero esto era solo el principio. En ese momento, el mayor problema económico de Singapur era la falta de vivienda. El 70% de los singapurenses vivían en barrios marginales. Lee aprobó una ley controvertida que permitía al gobierno comprar cualquier terreno a precios bajos. Al comprar estas tierras baratas, el gobierno comenzó a construir viviendas asequibles. Para permitir que las personas compren estas viviendas asequibles, se aprobó una regla donde se deducía el 25% del salario de cada persona y se guardaba en el Fondo Central de Previsión, con el gobierno contribuyendo con otro 25%. De esta manera, se acumulaba el 50% de los ahorros de cada persona y la gente comenzó a comprar viviendas. Hoy en día, el 80% de los singapurenses viven en hogares construidos por el gobierno. Después de la vivienda, el segundo problema más grande era el empleo. Singapur no tenía recursos naturales, y ningún país vecino quería comerciar con él. Lee entendió que la única manera de crear empleos era atraer inversión extranjera. Con esto en mente, se redujeron los impuestos y se eliminaron casi todas las regulaciones. De hecho, el gobierno de Singapur incluso anunció que no se aplicarían impuestos a ninguna empresa extranjera durante los primeros 10 años. Las empresas extranjeras comenzaron a venir a Singapur, y en pocos años, una tras otra, las empresas comenzaron a abrir sus oficinas principales en Singapur. En solo 10 años, el desempleo en Singapur se convirtió en cero, y la tasa de crecimiento alcanzó hasta el 13%. Por otro lado, se introdujeron leyes estrictas para eliminar la corrupción en las oficinas gubernamentales. Los condenados por corrupción fueron sentenciados a muerte, y por otro lado, los salarios de los funcionarios gubernamentales se incrementaron 10 veces. Los servidores públicos en Singapur ganan salarios que no se ven en ningún otro lugar del mundo. Como resultado, hoy Singapur es el país menos corrupto del mundo, y debido a esta alta confianza de los inversores, es el destino preferido para las grandes empresas. Además, Lee sabía que su recurso más valioso era el capital humano, así que estableció escuelas técnicas y alentó a las empresas extranjeras a invertir fuertemente para capacitar a las personas locales después de llegar a Singapur. Como resultado, la fuerza laboral de Singapur se convirtió en la más trabajadora del mundo. Más personas comenzaron a ganar dinero, lo que significa que más dinero comenzó a fluir hacia el fondo de pensiones del gobierno, que el gobierno luego comenzó a gastar en mejorar la vida de las personas. Se construyeron hospitales de última generación, y el gobierno comenzó a invertir en carreteras, edificios y escuelas. Y el resultado de esto es que hoy la infraestructura de Singapur es la mejor del mundo, y el nivel de educación es tal que los estudiantes singapurenses obtienen los puntajes más altos en pruebas globales. Desde la década de 1980, Singapur ha comenzado a dejar su huella en todos los mercados, como la petroquímica, la farmacéutica, los componentes informáticos avanzados, la construcción naval,
la fabricación de productos químicos y numerosas otras industrias. Y hoy, Singapur se ha convertido en el tercer país más grande en comercio de petróleo del mundo. Singapur ahora se cuenta entre los países más ricos del mundo. Tiene el segundo puerto más grande del mundo, y no solo eso, es la segunda nación más fácil para hacer negocios. La gente aquí tiene acceso a atención médica, vivienda y educación de clase mundial. El progreso de Singapur es en realidad el resultado del profundo amor y lealtad de un líder hacia su propia gente. Las políticas de Lee pueden no ser perfectas a los ojos del mundo, pero ciertamente fueron perfectas para Singapur.